Dios nos quiere dar grandes recursos espirituales para poder hacer su obra y crecer, madurar espiritualmente, caminar hacia ese perfeccionamiento que el Señor nos pide para poder hacer cada vez mejor su obra. Sin embargo, todos esos recursos espirituales no pueden llegar a nuestras vidas si no se cumple con un requisito sumamente importante y básico para que Dios pueda depositar todas las cosas que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sin la humildad necesaria, sin la humildad espiritual que necesitamos para tener acceso a todos esos recursos, si esa humildad no se hace una característica principal en nuestras vidas, no podremos realmente obtener todas esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estamos en la enseñanza número 4 de la doctrina, la gracia de Dios, en esta segunda parte dentro de las enseñanzas de esta doctrina. Versículos 2 Corintios 12, 9 con el título La gracia a favor de los humildes. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Está hablando el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios. Y en el contexto de este versículo, nosotros recordamos que el apóstol Pablo estaba pasando por una situación pues difícil en su vida, en su cuerpo, a lo que él le llama el aguijón en su carne. Y el apóstol le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón de su carne, y pues el Señor le contestó con este versículo, ¿no? Donde le dice, básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El título es La gracia a favor de los humildes. Siempre la gracia va a reposar sobre los humildes. ¿Y por qué menciono este versículo o este contexto del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo había sido arrebatado al tercer cielo, dice las Escrituras, y había recibido un sinnúmero de revelaciones. Y el mismo apóstol Pablo dijo en versículos anteriores, y para que la multitud de las revelaciones no me ensoberbeciera sobremanera, me fue enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Es curioso esta expresión, esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, que incluso Dios puede usar a demonios, puede usar el reino del enemigo, puede usar al mismo diablo para cumplir una cierta tarea dentro de la obra de Dios. Pero aunque no es el tema, pues sí es bueno pues mencionar esta situación porque está en el contexto de este versículo y cómo el apóstol Pablo, para que no hubiera una soberbia en su vida, puesto que él tenía esa inclinación, digamos, una debilidad en su vida que era la soberbia. El Señor le negó el ser sanado de ese aguijón en su carne, porque era la única manera en que el apóstol Pablo iba a poder mantenerse humilde, puesto que si le quitaba este aguijón en su carne, el apóstol Pablo iba a tender a crear en su corazón una soberbia y iba a ser por esa situación, iba a estar en riesgo de ser eliminado de la carrera, ser eliminado de la obra de Dios. La expresión básate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia, o a través de su gracia, el Señor nos da grandes recursos espirituales para poder crecer, pero sin embargo ese crecimiento no es un crecimiento, digamos, de
de una soberbia, pues es todo lo contrario, ese crecimiento, en la medida de nuestra madurez espiritual, en esa medida es nuestra humildad. El profeta Juan el Bautista un día dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Si nosotros no menguamos, si nosotros no procedemos a una humildad verdadera, imposible de que Él crezca en nuestras vidas, que el Hijo de Dios se forme en nosotros. Y la gracia del Señor va a estar a favor de aquellos que están menguando de su propia carne, aquellos que se están despojando de su carne, de sus deleites, de las cosas del mundo, despojándose de todas esas cosas del mundo en su corazón, porque la expresión los pobres de este mundo precisamente significa eso, aquellas personas que en su corazón no tienen cosas del mundo, aquellos que tienen muchas cosas en su corazón, cosas del mundo, pues podrían ser los ricos de este mundo, porque la riqueza o la pobreza espiritual no depende de cuánto dinero tenemos, sino en realidad qué cosas hay en nuestro corazón, las cosas de Dios o las cosas del mundo. Y en ese sentido, pues el Señor quiere que nosotros trabajemos en una humildad. Por eso en primera de Pedro 5:5, el apóstol le dice a los jóvenes: estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice: porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios no pueden obtener cosas del Señor. Los soberbios obtienen cosas del mundo y trabajan por las cosas del mundo, casas, carros, y no significa que esto sea malo en sí, sino es la condición del corazón. O sea, un corazón lleno de soberbia con estas cosas materiales, pues se va a ensoberbecer más. Y son recompensas que el mundo le da, pero no va a obtener recompensas realmente del Señor, recompensas que satisfagan verdaderamente su vida. Dios resiste, significa está en contra de los soberbios, pero da gracia a los humildes. O sea, los humildes tienen acceso a esa gracia de Dios y a través de la gracia a todos los recursos espirituales que el Señor quiere darnos, tanto espirituales como materiales también, para poder hacer su obra. En Salmos 29:2 dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Habíamos dicho que gracia significa también hermosura. Entonces, aquellos que han alcanzado la gracia de Dios por la humildad, han alcanzado una hermosura, y en esa hermosura el Señor se agrada, porque en esa hermosura significa santidad. Santidad es ser apartados para Dios. Un soberbio no puede ser apartado para Dios. Un soberbio en su corazón es alguien que se sirve a sí mismo. Pero un humilde tiene la capacidad de someterse a Dios, de someterse a las autoridades que Dios ha puesto en su vida, y de esa manera ser instrumento en la mano del Señor. Y la adoración de un humilde, de un santo, realmente es una adoración que realmente Dios está buscando, y Dios se agrada de ellos. 1 Pedro 3:3 y 4 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dios tiene una gran estima por los humildes. Dice que no tratemos de mostrarnos externamente con todos estos adornos, una forma extravagante de tratar de mostrar una soberbia a través de ese ornato externo, sino lo que realmente está buscando Dios. Esto no significa que no podamos cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo, pues vestir dignamente y todo eso, sino que realmente, vuelvo a repetir,
el centro es el corazón. Lo importante es el corazón. Dice que Dios está buscando ese ornato. Ornato significa adorno, significa cosas preciosas. Dice que están en el interior, en el corazón, en un espíritu afable y apacible. Entonces necesitamos realmente trabajar en la humildad de parte del Señor para que podamos realmente caminar en ese agrado en el que el Señor se quiere deleitar en cada uno de nosotros. Amén.